Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, Julieta Gil Elordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarlos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en el que hemos convocado al arquitecto Javier Ramírez Campuzano para platicar sobre el tema La Galería de Historia, 55 aniversario. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. Arquitecto, en primer lugar le doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio INA y me gustaría platicar con usted, que tiene este conocimiento pleno de la Galería de Historia. Primero de don Jaime Torres Bodet, este secretario de Educación Pública durante 2 periodos. Él abarca esta época del 23 de diciembre de 43 al 30 de noviembre de 46, que es su primer periodo, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. ¿Qué hizo entonces por nuestro país? Cuénteme, ¿logró sentar las bases para su proyecto educativo en este momento? Don Jaime fue un extraordinario, fue un gran educador. No debemos olvidar su estrecho vínculo con José Vasconcelos. Era un hombre visionario y muy consciente de la realidad del país. Entonces, en época de Ávila Camacho funda la Escuela Superior de Maestros. Y él se da cuenta que el magisterio es la raíz de la enseñanza. Se transmiten valores, lo que aprendemos finalmente son valores que asimilamos de otra gente. En parte vamos seleccionando. Entonces, él crea la Escuela Superior de Maestros. Luego, ya cuando es secretario por segunda ocasión con el señor presidente López Mateos, ya ve la cuestión en una forma integral más profunda. Una cosa es el magisterio, el espacio físico, había que dotarlo. Entonces la escuela, el aula rural prefabricada, una solución que se adapta a las necesidades de la tan diversa y compleja geografía del país. Pero pues maestro y escuela no es suficiente si no hay libros. Entonces el libro de texto gratuito. No es suficiente libro, maestro y escuela si los niños no están bien nutridos. Entonces los desayunos escolares, con la visión de doña Eva Sámano. No hay que olvidar que la esposa del señor presidente era maestra normalista. Y luego, pues el complemento de la educación extraescolar, que son los museos. Y se plantearon varios. La historia natural, el Nacional de Antropología, la Galería de Historia, el Museo de Ciudad Juárez con el Programa Nacional Fronterizo, el Museo de Arte Moderno, en fin, todo bajo un plan integral. Y luego se profundizó incluso un poco más, porque ya se empezaron a crear escuelas más especializadas, la Escuela Superior para Maestras de Enseñanza Preescolar, la Escuela Superior de Educación Física. Un hombre con una visión ya ya no tanto de la educación, sino una formación integral del alumnado, del mexicano. Sí, el nombramiento de don Jaime Torres Bodet y la vida académica de este secretario de Educación fue de una gran fortuna para la educación en México. Y creo que ahí la mancuerna que estableció con el presidente Adolfo López Mateos y con el arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez, padre de usted, fue muy afortunada, ¿sí? Al trabajar juntos, lograron en un espacio de tiempo cortísimo una gran obra. Yo quisiera que usted me dijera, si se acuerda, el espacio de tiempo de la creación de estas instituciones y de estos museos de los que nos habla. Habría que añadir a un secretario de Hacienda que entendía que la inversión en la cultura es una inversión redituable. Un Antonio Ortiz Mena, que sabía que el aspecto cultural no se debía de descuidar, entonces apoyó con recursos toda esta visión del gran presidente que fue don Adolfo López Mateos. Pero Ramírez Vázquez le dio expresión arquitectónica. Y sí, se logró en tiempos récords la Galería de Historia en 7 meses, Arte Moderno en 10, Antropología en 19, pero todo visto con sentido práctico. Antropología era imposible hacer la mudanza, se tenían 3 meses, por ejemplo. Qué impresión. Pero pensado hacer una mudanza en 3 meses no era posible, pero como son 25 salas, se pensó hacerla en 25, como si fueran 25 pequeños museos, cada uno con su arqueólogo, en su caso su etnógrafo, su arquitecto residente, su propio asesor, que de acuerdo al guión, todo esto lo coordinaba don Ignacio Marquina, y bajo la museografía de Mario Vázquez. En fin, eran trabajos interdisciplinarios en que se pensaba en el sistema constructivo para que pudiera estar a tiempo y en toda una planeación estratégica. Mientras estaba incluso trabajando en las cimentaciones, en construcciones, de hecho eran desde en estructuras de las aulas rurales, se montaban los mismos talleres, en el caso de la Galería de Historia y en el del Museo de Antropología, ahí mismo en la obra, y todo se resolvía en obra, in situ. Entonces, toda esa, y la confianza de don Jaime, del mismo señor presidente, que él visitaba estas obras los fines de semana. O sea, bajo su supervisión constante. Sí, claro. Ese era el interés que tenían también en esos proyectos. Creían en que la educación era la gran transformadora y era el cemento social que podría unir y podría darle razón de ser a la nación. Entonces tenían un objetivo muy claro. Así es. No debemos olvidar que detrás de la naturaleza, pues, de cualquier país, de cualquier gobierno, de cualquier institución, está la naturaleza humana. Si queremos aspirar a mejores obras, a mejores gobiernos, a mejores instituciones, tenemos que aspirar a mejores personas. Y eso lo visualizaron, eso lo tenían muy claro. Don Jaime y el señor presidente López Mateos. Inclusive hicieron un plan a 11 años, ¿sí? O sea, su tirada era, en un lapso de tiempo muy corto, dotar de todos estos elementos básicos, ¿sí?, para la conformación de una identidad, de una idea para ellos muy clara de mexicanidad, ¿sí? Y entonces me parece que estos elementos se unieron, y se unieron con mucha fortuna. De mexicanidad, de respeto, y sobre todo que se orientaba la educación a la formación de la conducta. Valores que desafortunadamente... El civismo. Se han hecho a un lado y tanta falta hacen ahora. Así es. En ese sentido, los museos que se hacen en esa época responden, todos y cada uno, si nos ponemos a ver los elementos arquitectónicos que recogen, responden a esta idea y a este objetivo, ¿sí? Un poco los elementos que conforman
estos museos? Bueno, hablando en expresión arquitectónica, pues sí es a un programa que obedezca al propósito, que identifique la obra. Pero el sentido más profundo es el sentido didáctico, que cambia, porque el museo ya deja de ser un espacio para exhibición de un acervo, de una colección. Ya no es el antiguo museo no sé, europeo, de vean lo que me traje de Egipto y Grecia. No, sí, ¿no? es ya vean la Venus. El recurso de exhibición es simplemente un apoyo al propósito educativo. Y todo esto se da incluso antes. No debemos darle crédito a los antecedentes de Daniel Rubín de la Borbolla. Cómo no, sí. A don Fernando Gamboa. Bueno, las ilustraciones de Miguel Covarrubias. Todo esto es toda una enseñanza. Y luego, el que participen los especialistas, los guionistas. En el caso de la Galería de Historia de Chapultepec, se le da un aspecto, vamos a decir, lúdico, porque está en Chapultepec, no se pierde nunca, no se deja de estar en contacto con el bosque. A la visita que la gente va de recreo, va a distraerse el fin de semana. Por ejemplo, en un teatro hay un guión y se mueve el protagonista, los protagonistas, y el espectador está ahí. Aquí es al revés. El que se mueve es el espectador y el protagonista es la historia de México. Y la historia de México, a través de esto, porque no es una exhibición de efemérides o anécdotas, no, es lanzar el pensamiento de la época para que se entienda cómo fue la formación del México a través de su independencia, y cómo llega a través de ese proceso, de ese guión en que se va llevando al espectador a la Constitución, que es la última sala, es la culminación de esa construcción de México. Y por eso fue en el 150 aniversario, que fue el 150 aniversario de la independencia, 50 de la revolución, y se muestra todo este proceso, se imbuye uno en la historia como a manera de espectáculo, y se hace agradable. Ese concepto de museos, retomando el sentido de la reflexión de la pregunta, fue algo que cambió radicalmente el sentido de los museos en México, y yo creo que en muchos lugares también. Así es. Yo considero que la creación de la Galería de Historia es, yo creo que es de los pioneros, de los museos pioneros en esta época ya moderna, ¿sí? Porque hay una pregunta allí que me he hecho siempre, ¿no? ¿Cómo surge la Galería de Historia? ¿Cuál es la idea que hace eclosión después en este proyecto? La Galería de Historias surge de la visión de don Jaime Torres Bodet, y de una manera, me atrevo a decir que un tanto involuntaria. Leyendo sus memorias, él dice que, siendo director de la UNESCO, en el Museo Galliera de París, que entonces era Museo de Artes Industriales, hoy día es Museo de la Moda, se hizo una exhibición de los valores del hombre, y ahí, de los derechos del hombre, y ahí había unos dioramas, alguno de la toma de la Bastilla, otro de la cabaña del tío Tom, hubo varios. 1949, septiembre del 49, y que él reflexionó en lo interesante que sería tener un museo en ese sentido permanente en México. Él ya había sido secretario de Educación. ¿Y quién iba a decir que el destino, él le quedó grabado eso? Lo llevó a plantearle esta iniciativa al presidente López Mateos. Y López Mateos, con esa sensibilidad que tenía, captó el sentido, captó la idea y la apoyó al 100%.
pero Sí. de ahí surge, o sea, surgió 11 años antes de su realización. Es lo que tienen esas obras, que si bien se hizo en 7 meses, pero la concepción, este hombre en el 49 sabía lo que México podía necesitar, como un tipo de proyecto que tiene vigencia actualmente. Sí, y también sorprende la idea de los procesos históricos tan difíciles Así de es. museografiar. En un museo que tiene colecciones permanentes, las colecciones mismas te van llevando a la descripción, pero difícilmente te dan idea de procesos. Así En es. cambio, este museo, ¿no?, agarra esa idea del proceso histórico, ¿sí? Crea 2000 y pico de figuras para recrear ese devenir histórico del siglo XIX. Eso es la idea básica que mueve a la fabricación, bueno, a la elaboración de este museo, a la creación. Y sin testimonios, vamos a decir, sin colecciones. Ahí se transmite la idea del proceso histórico, y también, y por primera vez se incorpora la plástica como complemento de la expresión nacional que debe transmitir un museo, con la obra de Chávez Morado, tanto en el acceso como en la escultura que está en la sala de la Constitución. Sí, porque esta visión de incorporar el arte al discurso museográfico, ¿sí?, complementa la idea de formativa, Así el es. objetivo de formación y de educación, ¿no? Esas dos obras de Chávez Morado, de la entrada del museo, el gran portón Así es. y el águila del recinto constitucional son únicos. Son únicos. Yo creo que esa nueva manera de exhibir la entendió muy bien el presidente López Mateos, porque él era coleccionista de arte, él sabía mucho, y luego, bueno, obviamente don Jaime y el sentido plástico que le da su arquitectura Pedro Ramírez Vázquez, se complementaron muy bien. Uh-huh. Presidentes, secretario de Educación y arquitecto. Sí es sorprendente, ¿no? Y recordarás algunos de los participantes en esta formación de la Galería de Historia. Muy poco, me acuerdo, un arquitecto, Pedro Albín, creo que ya murió. Bueno, sé de don Julio Prieto, el escenógrafo. Chávez Morado, hay un escultor guerrero que en su currículum está como que modeló muchísimas piezas del Museo de Antropología, y supongo que también lo hizo en la Galería de Historia. Y no, nada más de ahí Uh-huh. Porque uno de los proyectos del museo es dotar del archivo histórico a la Galería de Historia, y ahí aparecen los bocetos originales de un señor Herrera, me parece que se llamaba Telésforo Herrera. Uh-huh. Entonces se incorporó artesanos, operarios, y el museo, o los espacios que posteriormente iban a dar origen al museo, se convirtieron en verdaderos talleres, ¿sí? Ahí estaban los talleres. Sí. Lo que decías en un principio, inclusive estaba el taller, estaba el horno donde se cocían las figuras de barro. Entonces, lo que creo que el arquitecto Ramírez Vázquez logró hacer grandes equipos. Bueno, en cuanto al desarrollo del proyecto, deseo subrayar la participación de su amigo, socio, colaborador, el arquitecto Rafael Mijares. Él era un hombre que cuidaba el detalle al más mínimo detalle en los proyectos, y seguía muy bien lineamientos de Ramírez Vázquez, lo que le daba una confianza y una
tranquilidad de poder estar en la obra, porque la habilidad que tenía Ramírez Vázquez era la de un verdadero coordinador de talentos. Él decía que las segundas manos siempre tienen que ser de primera. Claro. Y la Galería de Historia de Chapultepec así fue. Además de que fue el museo que le abrió las puertas ya para la decisión definitiva de asumir la responsabilidad del Museo de Antropología. Así es, y se ve también en los elementos que conforman esta Galería de Historia, ¿no? La frase de entrada. Sí, la dedicatoria. Que después se reproduce. En ambos lados hay una dedicatoria de don Jaime Torres Bodet, que ahí también hay que subrayar el respeto que el señor presidente López Mateos le tenía a sus colaboradores. O sea, la dedicatoria principal, el muro enorme ese que está arriba de Antropología. Sí, cómo no. Y en la Galería de Historia, la dedicatoria es del secretario de Educación, no es del presidente. Era un hombre respetuosísimo, sabía quién era. El uso, bueno, el de la plástica en ambos casos con Chávez Morado. El uso del muro rojo de Tezontle en la sala principal, tanto en la sala de la Constitución como en la sala Mexical. El despiece es el mismo. Y la manera de ir llevando el discurso museográfico en el que no se pierde el contacto con el bosque de Chapultepec. Hay criterios similares que solamente se pueden visualizar cuando se analiza desde el punto de vista ya demasiado técnico, pero que hacen fluida la visita y la hacen descansada. Arquitecto, ¿y cómo se escoge este lugar, el sitio donde se va a edificar el museo en este privilegio del bosque de Chapultepec? La Galería de Historia, el lugar donde se encuentra era un picadero y había algún propósito, no recuerdo de quién, de ser un museo de charrería. Don Jaime Torres Bodet, viendo que está a unos pasos del castillo de Chapultepec y ante la celebración del 50 años de la Revolución y 150 de la Independencia y 50 de la Revolución, y el propósito que ya habíamos mencionado, que tenía de hacer un museo con dioramas, piensa que es necesario una introducción al castillo de Chapultepec y plantea que ahí sea la Galería de Historia, que el nombre es Galería Nacional de Historia de la Lucha del Pueblo Mexicano por su libertad. Entonces, el terreno era muy, muy limitado, era un círculo, pues era vamos a decir, era un ruedo, era de charrería y ahí no había árboles, entonces se aprovecha ese espacio y con una solución a manera de rampa continua, porque la conformación del terreno marcó la solución, que es imperceptible y permite durante el recorrido estar en contacto, se tiene muros verdes de árboles, se está en presencia del bosque, y como es un lugar, Chapultepec, visitado por gran número de gente, pues bueno, hay que darle el atractivo a donde la gente va. Entonces ese fue el sentido de la elección de ese lugar. Pues fue una elección muy afortunada, aunque difícil de construir un museo en ese sitio. Y tengo idea de que dijo el arquitecto, pues nos vamos para adelante porque vamos a hacerlo, ¿sí? Sin invadir. No es un museo invasivo. No, porque además se entra por la parte alta, se va bajando, y la parte alta, estamos hablando 1960, ya es una azotea verde. Hoy tan de moda. Y en 1960 ya fue un precedente que por alguna razón no se siguió. Pero lo que hoy está de moda de las azoteas verdes, sí, cómo no, ya en 1960 fue el primer antecedente.
Sí, ese que le llaman jardín aéreo, ¿no? Con jardín cactus. aéreo. Ujú. Sí. Sí, no, y el lugar donde está allí en el camino hacia el castillo, ¿sí? En la rampa de acceso al castillo. Un paso natural. Un paso natural. No rompe ni con el entorno del bosque, ni con el contexto histórico, ni con una arquitectura agresiva, porque la arquitectura antes que otra cosa debe ser respetuosa. Entonces es respetuosa del contexto verde, histórico, urbano, en todos los sentidos cumple. Uh-huh. Sí, porque inclusive cuando va uno caminando por la rampa, allí está el camino de acceso al museo, a la Galería de Historia, llamado también Museo del Caracol por su forma elíptica, ¿no? Y bueno, es un museo que recibe una cantidad de visitas muy importante. Está situado y ubicado en el 4º lugar de visitantes de los museos de antropología. Entonces, del instituto. Del Instituto Nacional de Antropología. Entonces es un museo muy útil que presta muchos servicios en ese sentido para la educación. Y lo que es interesante también es cómo estos elementos arquitectónicos, ¿sí?, se resuelven. Yo me sorprendo todavía de ver esa cúpula, arquitecto. Esas cúpulas son muy interesantes, no se han vuelto a repetir. Es una sola pieza. Es una sola pieza. Creo que la más grande fue la del Museo Ciudad Juárez. Luego es la central del Museo de Arte Moderno y luego la de Museo de la Galería de Historia. No sé cuánto tenga de diámetro, creo que es... ¿Y de qué está hecha esa cúpula? Es fibra de vidrio y tiene agregados. Pero digo, están en los archivos cómo se llevó de una sola pieza. Son, si mal no recuerdo, 9 metros de diámetro. Uh-huh. De una sola pieza. Sí, no, solo el transporte. Sí, y luego pues permite una luz ocre muy solemne. Uh-huh. Sí, ¿no? Le da una... Sí, un sentido. La gente cuando entra a esa sala baja la voz. ¿Y usted cree que en esa época en que se planifica la Galería de Historia, se pensó en los públicos que iban a visitarla? Don Jaime Torres Bodet pensó, y así lo menciona en sus memorias, que era sobre todo a los niños. Para que los papás llevaran a los niños, y una vez que lo vieran son los niños los que llevan a los papás. Pero pensó en eso don Jaime, pues era el momento de la educación primaria. Sí, es que es a donde... Porque además permite a los papás explicar fácil a los niños. Estas figuritas atraen. Sí, porque es como un teatro del pueblo, ¿no? Ve uno en los dioramas, en las maquetas, los momentos estelares, diría yo, de la historia de México. ¿Y cómo se seleccionan? ¿Quién interviene en este guión académico? Tengo entendido que el maestro Arnaiz Ifreg, no recuerdo cuántas iban a ser y luego se redujeron. Usted me puede decir, son 67 creo, no sé. Sí, son 50 y tantas. Sí, ok. Porque pues es muy difícil ilustrar toda la historia, imposible. Entonces son momentos claves. Sí, yo me imagino que a través de este guión académico de don Arturo Arnaiz Ifreg se deben de haber seleccionado muchos más, ¿no? Sí. Pero claro, se tuvo que hacer otra selección y otra selección hasta llegar. No, y la documentación histórica, porque lo menciona Torres Bodet, fue muy difícil, la ambientación sobre todo. ¿Y qué significó todo este proyecto para el arquitecto Ramírez Vázquez en el ámbito profesional y en el ámbito más estrecho? En el ámbito profesional, pues es una oportunidad valiosísima. Porque él se forma entre libros, él es hijo de un librero de Viejo, J. Max Ramírez,
En el ámbito personal, es que tengo que mencionar cosas de contexto. Adelante. Él nace en 1919. En el 1917, su hermano mayor, 16 años mayor que él, entra al bachillerato de leyes, 1917, año de la Constitución. De la Constitución. Hay interés por estudiar derecho, no como una profesión de litigar, ni mucho menos. Es el marco jurídico sobre el que estás construyendo, sobre el que vas a construir un país. Entonces sus hermanos se dedican a ser abogados laborales con una inclinación 100% social. Él, formado como un librero de viejo en el ámbito de una gran cultura y con la influencia de 3 hermanos laboristas inclinados a una vocación social, no es casualidad que él conciba la arquitectura con una vocación social y inclinada a la educación. Y luego si vemos que don Carlos Pellicer es el que lo induce a estudiar esto, entonces, ¿qué significó para él? Significó la realización de arquitecto, significó la realización de realizar proyectos encaminados a su vocación social. Y para unas personas, para unos grandes personajes como fueron el licenciado López Mateos y don Jaime Torres Bodet, que en realidad el mérito de estas obras es de ellos. El arquitecto le da expresión arquitectónica, pero las obras se deben a quienes crean las condiciones para lograrlas. Y fue don Adolfo López Mateos y don Jaime Torres Bodet. Interesante. Pues quiero recordar a nuestros radioescuchas que estamos platicando acerca de la Galería de Historia en su 55 aniversario con el arquitecto Javier Ramírez Campuzano. Y continuamos entonces con esta charla tan interesante y que nos da tanta luz sobre estos inicios de la Galería de Historia y este camino que ha seguido. La formación del arquitecto Ramírez Vázquez en estas primeras etapas, porque muy joven es cuando él entra a este mundo de los museos. Él entra al mundo de la educación en el CAPSE primero, con su maestro José Luis Cuevas Pietrasanta. Se forma el CAPSE siendo don Jaime Torres Bodet secretario de Educación en la época de Ávila Camacho, y ahí lo conoce. Don Jaime Torres Bodet queda muy complacido con su trabajo en Tabasco. Por otra circunstancia, Pedro Ramírez Vázquez conoce al entonces secretario de Trabajo, Adolfo López Mateos, y platica mucho con él. Pedro Ramírez Vázquez, la escuela de arquitectura, estudia en la Facultad de Arquitectura que estaba en San Carlos, en la calle de Moneda, y ahí estaba el antiguo museo de antropología. Entonces para él era normal esas visitas. En ese patio se juntaban los estudiantes y él veía que había una sala de monolitos o en fin, platicaba, vamos, era un lugar de que frecuentaba. El señor secretario de entonces del Trabajo, López Mateos, le pregunta: arquitecto, seguramente en la antigüedad la aspiración de un arquitecto era construir la catedral de su ciudad. ¿Cuál es la suya? Y él le platica del Museo de Antropología, de hacer un nuevo museo. Y entonces queda ahí la conversación, y cuando resulta candidato, luego presidente electo, al momento de felicitarlo, el ya presidente electo le dice a Pedro Ramírez Vázquez: se nos va a hacer el museíto. Y coincide con los propósitos de don Jaime Torres Bodet, que él también quería dar un espacio al Museo Nacional de Antropología, y lo menciona y lo anuncia ya en el Congreso de Americanistas de 1960.
Porque él también... se juntaron los propósitos de los tres personajes. O sea, anuncia en 60 ya el... Sí, y obviamente el apoyo de un secretario de Hacienda como Ortiz Mena. ¿Cómo no? Sí, sí. Los dineros allí, ¿no? Sí. Sí. No, y un regente como Uruchurtu, que dio todas las facilidades. Así es. Se conjuntaron muchas personas. Uh-huh. Y cuénteme un poquito del archivo que ha logrado formar y que conservan del arquitecto Ramírez Vázquez. Él guardaba todo. Entonces... Hacía bien. Sí. Entonces, pues están ubicadas muchos documentos, está documentado la memoria fotográfica de la construcción de todas sus obras, archivo documental, fílmico. Hay algo de testimonios, croquis, de todo el desarrollo de estos proyectos. Y aunado a la biblioteca, porque Pedro Ramírez Vázquez decía: no se te ocurre lo que no sabes, y lo que no sabes que existe no existe. Entonces él, para poder hacer un proyecto, se imbuía en los contextos del proyecto, del cliente, del usuario, para que tuviera una vigencia permanente, y de ahí viene su interés en las constantes culturales, que eso se manifiesta pues en el Museo de Antropología, en el edificio del Congreso, en fin, y en la funcionalidad. Uh-huh. Sí, que se nota. Y por ejemplo, en este mundo de relaciones, ¿no? Y de equipos, de formación de equipos, ¿qué tan larga fue la relación con don Jaime? O sea, ¿se mantuvo? Era una relación de mucho respeto, porque él ubicó unas escuelas en Tabasco, en un lugar donde no quería el gobernador. Que se hicieran escuelas. Que dijo: aquí no se ven y la gente tiene que ver mi obra. Él las hizo en otro lado, el gobernador lo corrió. Don Jaime... Pues qué fortuna para don Pedro. Lo apoyó. Ajá. Lo apoyó, entonces se hizo una relación de mucho respeto. Y luego hay que ver que era vasconcelista, López Mateos vasconcelista. Hay un libro de José Vasconcelos que se llama De Robinson a Odiseo, en que Vasconcelos ya habla de la escuela tipo y habla de hacer un museo de arqueología alrededor de un patio. ¿Ya habla de eso? Sí. Entonces se conjugan estas personas con esta formación vasconcelista, con estos criterios, y convergen ya no en ideas, en ideología. Y ya la idea como expresión arquitectónica encuentra la solución que los tres buscan. Entonces, la relación con don Jaime fue de mucho respeto en ese sentido. Entonces, se identificaron muy bien. ¿Cuánto tiempo trabajarían juntos para este proyecto? Pues el sexenio, porque como director del CAPSE, de hecho el nombramiento hoy día se llama INIFED y lo hace directamente el presidente. En esa época el nombramiento lo firmaba el secretario de Educación. Entonces, pero se identifican mucho, porque también Pedro Ramírez Vázquez era director de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, lo que conforma el Auditorio Nacional, el Granero, el Teatro Círculo, el Teatro Orientación, todo eso. Y pues era entretenimiento, era también unas actividades de vocación cultural, que también dependían de la Secretaría de Educación, en un principio con
José Ángel Ceniceros. Con José Ángel Ceniceros. En época de Ruiz Cortines, luego con Torres Bodet, que lo ratifica ahí y además lo hace director del CAPSE. Y luego con todos estos proyectos, de veras, era una labor. Sí, son labores titánica. Porque me imagino que estas aulas tenían todo, por la enorme variedad geográfica de la nación, ¿no? Tenían todo un sistema desmontable, ¿verdad? Que se podía llevar perfectamente a todas las regiones, desde la Sierra Juárez hasta el último rincón. Él lo capta en Tabasco. Ve lo difícil que es el transporte de los materiales. Entonces, comprendiendo la complejidad de la geografía del país, diseña las escuelas con elementos que no podían pesar, creo que más de 60 kilos, para que pudieran ser transportados o por 2 personas, o en burro, o en cayuco. Okay. ¿Sí? Y además lo difícil fue cambiar la forma de trabajar con los gobernadores, porque se les daba el dinero para las escuelas, y los gobernadores las hacían ahí, pero cuando les dices ya no te voy a dar dinero, te voy a dar estructuras, pues como que no les gustó la idea, pero luego el primero que las adoptó, y las adoptó en una forma muy grande, fue Carlos Madrazo, en Tabasco. Entonces, ya cuando los gobernadores empezaron a ver lo redituable que era el construir tantas escuelas políticamente, se hicieron más de 30,000. Don Jaime... 30,000, qué números, ¿verdad? En sus memorias, don Jaime Torres Bodet menciona que se sea una cada 2 horas. No bueno. Rural. No bueno. Y luego... Son labores titánicas. Titánicas. Luego, con la misma solución, se siguieron en época del presidente Díaz Ordaz, creo que fueron 50,000. Luego con el ingeniero Caram, en época de Luis Echeverría. Vamos... Sí. Y fue una solución que se... Bueno, aún hoy recorre uno el territorio nacional y ve en las escuelas. Están por todos lados. Están por todos lados, ¿no? Y como mancuerna de la mano con esta concepción que debería de ser la educación integral y el proyecto integral, nos sorprende esa distribución y esa creación de los libros de texto gratuitos, ¿no? Las escuelas, la gente las quería porque las habían hecho ellos, la comunidad. Los libros de texto gratuitos, pues hay que ver que detrás de ellos estaba un Martín Luis Guzmán. Bueno, claro. En que comprendía perfectamente el sentido que se ha perdido, y eso es importante subrayarlo, de orientar la educación, como mencionabas antes, a la formación de la conducta. Importantísimo, el sentido de responsabilidad. Entonces era un plan de formación, de educación y de formación. De nada sirven los conocimientos si no tienes la conducta para orientarlos, para que sean bien orientados. Así es. Y yo creo que también esta penetración tan joven del arquitecto Ramírez Vázquez en la geografía de México y la diversidad tan grande del territorio y la riqueza tan grande, le dio también elementos para construir en el bosque de Chapultepec. O sea, se dice fácil. Lo que pasa es que él no tenía miedo de... Hay soluciones que son audaces, pero él concebía la arquitectura con vocación social, y para eso él podía construir en donde fuera y siempre respetar el contexto. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno lo menciona el maestro Matos Moctezuma. Junto a la pirámide del Sol en Teotihuacán, pegado a la pirámide, está el Museo de Sitio. Nadie lo nota. No es un museo. La gente va a la zona arqueológica, a las pirámides, va a la zona arqueológica, no va a un museo. Y sin embargo el museo nadie lo nota. Eso es arquitectura, para que no se vea, no se tiene que sentir. Es un complemento de información que no ves en la zona. En fin, eso es. Y el otro ejemplo que pongo es el del Museo Olímpico en Lausana, en Suiza, que además allá ayuda mucho la reglamentación, que no desentona con Uxí, porque allá se puso a votación
porque allá todos votan. Y normalmente es que son 4. Sí, sí, y la gente que más vota es la que se opone. Ajá. El que está de acuerdo casi nunca vota. Y eso pasa en Suiza. Pero hasta los que no estaban de acuerdo, se aprobó a la primera el proyecto en Suiza del Museo Olímpico. Entonces, él puede, él tiene la habilidad de ese respeto al contexto, al entorno. Y la gente lo siente suyo. ¿Por qué? Porque está siendo respetada. Y de este respeto al entorno y de la creación en pleno bosque de Chapultepec de un museo, me lleva a la reflexión de qué tanta libertad tenía don Pedro de actuación, rodeado de estos señorones, secretarios de educación y presidentes, ¿no? ¿Qué tanta libertad tenía en su parte creativa? ¿O qué tanto lo limitaron? Yo creo que yo llamaría más que libertad, confianza. Más que libertad, confianza. Sabía don Jaime, sabía el señor presidente López Mateos que estaba en buenas manos esa responsabilidad. Sabía que se rodeaba de gentes adecuadas. En el caso del Museo de Antropología, si está un Eugenio Dávalos Hurtado, si está un Ignacio Bernal, si está un Mario Vázquez, si está un Ignacio Marquina, vamos, no hay manera de desconfiar, no es posible. En un equipo de fútbol, si tienes a Pelé, a Maradona, a todos estos, va a estar bien. Él tenía puro figurón, pues tenía mucha confianza, y él descansaba en muy buenas manos. Por ejemplo, platicaba mucho que cuando era secretario de Estado, decían sus gentes, a fulano lo recibe mucho, está bien con el arquitecto. A fulano casi no lo recibe, no lo ha de querer. Y era al revés. Él recibía a quien más recibiera, a quien menos confianza le tenía para poder estar viendo lo que hacía, y a quien le tenía muchísima confianza no lo recibía, sabía que estaba en buenas manos. Entonces, el presidente López Mateos, don Jaime Torres Bodet, sí los veía y se reportaban, pero no lo andaban citando a acuerdo cada rato, sabía que estaban en buenas manos. Entonces, tenía la libertad derivada de la confianza en su capacidad de hacer, de resolver. Y de la gente que se rodeó. Porque incluso cuando hablaba con el secretario de Hacienda, con el licenciado Ortiz Mena, fíjate, ni más ni menos, el licenciado Ortiz Mena nunca le decía, a ver, preséntame el plano y esto, y costos de cada cosa, y estimación. No, sabía que estaba en buenas manos. Y entregaba resultados. Las obras se miden por resultados. Porque hoy día vemos, voy a decir cosas que no debo, pero sí, toda la obra perfectamente documentada y una cantidad de papeles que justifican, pero vemos resultados de una estela de luz, que la convocatoria era un arco. Y, vamos. Sí, no hay... No, bueno, que... Quiero saber en esa época qué obra, y no me refiero a las de Pedro Ramírez Vázquez. Si ustedes van, por ejemplo, a los juzgados que hizo el arquitecto Juan Sordo Magdaleno, es una maravilla y siguen funcionando. Los de allí de Niños Héroes. En Niños Héroes. En fin. Los hospitales que se hacen. Una maravilla. Y son épocas parecidas, ¿verdad? Se confiaba en el oficio. Ya. Hoy desgraciadamente hay mucha obra que no se le da a la gente adecuada en el oficio, sino la mejor gestión. En esa época era la capacidad de hacer, de ejecutar, de resolver. Y dentro de este apoyo a los oficios, ¿no? La cantidad de gente que formas en el Además, camino. Yo creo que el arquitecto Ramírez Vázquez fue un gran formador de cuadros especializados, ¿no? Sí, que después redituaron en otros campos.
Así en es. otros momentos, ¿no? Porque se formaban Sí. con él. Y desde el magisterio. Él formado por gentes como Villagrán, Mauricio de María y Campos, Buena. Vicente Mendiola. Digo, voy a omitir nombres porque no puedo recordar, pero grandes maestros. Luego él dando clases como maestro también se nutrió de colaboradores. Tengo en la Basílica de Fray Gabriel Chávez de la Mora, en el mismo Museo de Antropología con Jorge Campuzano, en infinidad de obras se nutría de ahí. Como maestro, bueno, incluso se nutrió de una esposa porque la conoció dando clases. Ah, no me lo digas. Sí. ¿Qué tal? Sí, bueno, es que al final de cuentas es, como decía yo, es la misma glorieta, ¿no? Se fue a casar con la más latosa. Qué bueno. Oye, Arqui, ¿y alguna anécdota así especial que recuerde? ¿De qué? De la época o de la labor de don Pedro. ¿Alguna anécdota así? Hay muchas. Con el licenciado López Mateos hay muchas anécdotas, muchas de ellas manifiestan la gran categoría que tenía el licenciado López Mateos. Por ejemplo, platicaba con él, el licenciado López Mateos se ponía los lentes y le decía: señor presidente, me cambio de lugar si a usted le molesta el sol. Le decía: no, arquitecto, me pongo los lentes porque cuando me vienen los dolores de cabeza no quiero que mi interlocutor sienta mi mirada dura. Era un hombre que daba con una gran categoría a la gente. También con el presidente Díaz Ordaz, cuando le da la responsabilidad de organizar los Juegos Olímpicos. Wow. Y que le dice: señor presidente, nunca he competido en ningún deporte, no sé nada de eso. Y pues obviamente el presidente ya conocía su obra como director del CAPSE y con museos, en fin. Y que le dijo: arquitecto, no lo llamé para que compita, lo llamé porque de esto se necesita dar la imagen de un país ante un compromiso de esta naturaleza. Ya tendrá usted asesores en lo deportivo, y eso es lo que quiero. Ya dijiste, una imagen, y de ahí se derivó todo el programa de identidad de los juegos, en fin. Obras en realidad permanentes, perecederas, Sí. Absolutamente de una trayectoria y de una importancia para el país muy grande, ¿no? Sí. Pues, arquitecto, yo le agradezco mucho la deferencia de haber estado con nosotros, y si quisiera agregar algo más sabemos que en este 55 años de aniversario de la galería, este cumpleaños sirve también para reflexionar en sus posibilidades futuras. ¿Usted cómo ve la galería a estos 55 años? Sigue teniendo vigencia. Hay cosas que son valores permanentes. Vamos, la historia, pues, desde la independencia a la Constitución, está expresada ahí, se sigue entendiendo. El circuito sigue siendo válido. El discurso museográfico pues no va a variar. Probablemente el complemento de la tecnología actual, multimedia, en un futuro pueda complementar lo que ahí se expresa, pero ya enriquecerlo ya no, pues, es tal cual. La solución arquitectónica pues sigue siendo vigente. Digo, la azotea verde desde 1960 y estamos en el 2015 y ahora es cuando se enfatiza con las eso. azoteas verdes. Entonces, de inicio ya estaba adelantada a su tiempo y por muchos años. Yo agregaría nada más que obviamente ha tenido, como todas las obras de la obra pública,
problemas de mantenimiento, pero que todo eso se solventa mientras no se altere y se respete el proyecto original. Así es. Y qué bonitos los espacios, ¿verdad, arquitecto? Sí. O sea, caminar por esta galería, sentirse que por un lado tienes un muro verde, ¿no? Constantemente te va acompañando ese muro verde. ¿Sí? Así es. Y penetrar ya en el discurso de la historia con este escenario y después culminar con esta Constitución del 17 que en poco tiempo cumplirá 100 años, ¿no? Así de creada, es para mí todo un lenguaje, ¿sí? Que ahí está. Es una comunicación culmina el recorrido del museo con la norma constitucional, ¿sí? Que nos da razón de ser. Hay una anécdota que marca, yo creo que subraya el sentido del museo. Platicaba Ramírez Vázquez que al entrar a la última sala había unos cadetes haciendo guardia, pero no estaba prevista hacer una guardia del presidente en la Constitución. El espacio lo imbuyó en ese ambiente y de forma involuntaria, imprevista, se hizo una guardia. Así ya como una culminación, el respeto del presidente a la Constitución ahí. Pero fue espontánea. Uh-huh. Sí, espontánea, pero que responde a esta civilidad, a esta arquitectura al servicio de un objetivo, ¿no? Y al salir fue cuando ya se determinó. Lo platica él. Tomó de un brazo al arquitecto, tomó de un brazo al secretario y le dijo a don Jaime: ¿recuerda usted, don Jaime, que tenemos pendiente la decisión de quién se hará cargo del proyecto del Museo Nacional de Antropología? Así es, señor presidente. Entonces, ¿qué? ¿Lo aprobamos? Desde luego, señor presidente, y ahí fue donde ya el peso del paquete de hacer el Museo de Antropología. O sea que es allí donde se decide, ahí. este nuevo espacio, porque no se conformaban con haber terminado un museo con estos conceptos modernos ya de la museografía, ¿no? Sino ya tenían pensado el siguiente paso. Claro. Y probablemente el siguiente. Don Jaime Torres Bodet lo dice en sus memorias, que al salir de la inauguración 21 de noviembre del 60, estaba muy contento, pero era momento de pensar en proyectos más ambiciosos como el Museo Nacional de Antropología. Estos hombres se iban. Pero es increíble la manera de pensar de ellos. Fíjense, por ejemplo, esto que está ahora en boga, de moda, de proyectar lo que se hizo en el Bicentenario, con luz sobre Palacio Nacional, sobre Catedral, todo eso. Ramírez Vázquez ya lo pensaba en los muros de alrededor del Museo del Templo Mayor. Hace poco me vieron para alguna propuesta las gentes que hicieron esto del Bicentenario. Yo les digo, no, a mí no me enseñan lo que hay ahorita, eso ya lo conozco. Enséñenme lo que va a haber dentro de 30 años. Eso es lo que quiero ver. Y eso es lo que veía Pedro Ramírez Vázquez. El muro verde, la azotea verde, en 1960. Sí, oye. Hombre, ¿no? Y hoy es lo que se está descubriendo. Qué visión, ¿verdad? Qué visionarios. Tenían una visión. Uh-huh. Y don Jaime, pues la Galería de Historia la concibió en 1949. Vamos, sí se hizo en 7 meses, pero se concibió en la mentalidad de un hombre en 1949, 11 años antes. Quiero saber qué proyectos están concibiendo ahora para dentro de 30, para dentro de 20, para la sociedad. Entonces, sí, qué visión de hombres, ¿no? Ellos planteaban eso. Y además, qué capacidad de realización, ¿no? Sí. Sí. Ay, pues me da mucho gusto, arquitecto, haber platicado con usted. Le agradecemos su presencia en Radio INA y, bueno, creo que el tema da para mucho. Sin embargo,
Le agradezco nuevamente su presencia y aquí estamos. Al contrario, un honor y muy agradecido. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, arquitecto Javier Ramírez Campuzano, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre la Galería de Historia en su 55 aniversario. Gracias también a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización: Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y controles técnicos, Evanibaldo Morales. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.